Ahí está. Listo, entonces vamos a empezar. Muchas gracias a quienes asistieron. Mi nombre es Laura Ospina Montoya, yo soy periodista, ilustradora, editora de la revista de Divulgación Científica de la Universidad de Antioquia en Colombia, y voy a estar pues a cargo de la moderación de este espacio que hemos llamado Cruzando el Estrecho de Bering, la comunidad matemática latina en Asia. Agradecemos entonces a nuestros invitados que sabemos que la diferencia horaria no les favoreció y están madrugando un montón. Eh, de manera que Aaron, Leonardo, Diego, Anderson y Eric, muchas gracias. Quiero agradecer de manera especial pues a Eric y Anderson, quienes conmigo coordinaron y diseñaron esta sesión, y a la Sociedad Matemática Mexicana por invitarnos al 56º Congreso Nacional. Entonces, el propósito de este espacio es que hablemos de las experiencias que ustedes como investigadores han tenido, experiencias laborales, académicas que han tenido en los países asiáticos, un poco con el espíritu de que quienes estén interesados pues tengan una ruta, algún punto pues como información, aunque muy sucinta, pues importante para de pronto pues acceder a algún tipo de movilidad internacional de este tipo. Entonces, no abordaremos, quiero decir pues que no vamos a abordar asuntos del campo disciplinar, pues esto ya se contempló en los paneles que los invitados ya grabaron en sus áreas específicas y allí profundizaron preguntas abiertas, sus campos de investigación, etcétera, y que están disponibles en el YouTube de la Sociedad Matemática Mexicana en su sitio oficial. De manera que entonces este espacio tendrá un foco hacia la diáspora científica latinoamericana, si eso pudiera llamarse así. Digamos que no lo estoy aquí abordando alrededor de la fuga de cerebro, sino de la coproducción, de la circulación de conocimiento. Y el espacio pues está diseñado en tres momentos. Uno, en el que hablaremos de los choques culturales y académicos, otro sobre los retos y los desafíos aún vigentes, no solo en la movilidad internacional, sino eh, para asuntos pues como de permanencia, incluso del regreso de los investigadores, si eso ha sido pues de el interés de ustedes, pero que sabemos que es un asunto por atender y es un asunto complicado. Y una parte final donde abordaremos pues como cuáles son las claves que ustedes ya tienen en mente y que han resuelto para no solo tener aplicaciones exitosas, sino también en términos de cuáles son pues como las oportunidades de fortalecer redes de producción de conocimiento pues transnacional en el campo de las matemáticas. Entonces, yo quiero que empecemos con la presentación de ustedes, una presentación pues un poquito más amplia con el nombre, el área que trabajan, la institución en la que están, la ciudad y el país, y la hora que es, como para que entremos a conversar. Entonces, empecemos por Leonardo. Ok, bueno, primero que todo, pues gracias a todos, pues, por la invitación, ¿no? Bueno, como Laura lo menciona, pues mi nombre es Leonardo Poveda, soy colombiano. Básicamente estoy en la Universidad China de Hong Kong o la Chinese University of Hong Kong. Este es mi segundo año de postdoctorado aquí y básicamente mi área es matemática aplicada, con énfasis en análisis numérico de ecuaciones diferenciales parciales. Esa es digamos, mi área específica. ¿Qué otro detalle hay? No La recuerdo qué hora, más. para que sepan cuánto esfuerzo hiciste por estar ahí. Ah, no, pues esfuerzo, pues son las seis De y media, madrugar. horario normal. Normal para mí. Ok, Ah, bueno, todo bien. madrugador. Sí. Listo, continuemos con Aaron y traduce Erika. My name is Aaron. Yeah, thanks a lot for the invitation. And I'm sorry I'm not speaking in Spanish.
I can understand it, but I'm not very confident enough to speak. So I'm a postdoc in algebraic geometry at the Hong Kong University. I started here a couple of months, and just before that, I was also posted in Hong Kong as a postdoc at the Chinese University, um, sharing an office with Leonardo actually. And yeah, more specifically, my area is geometric representation theory and derived algebraic geometry. Yeah, and I'm from Brazil. Hola, mi nombre es Aarón. Discúlpenme, mi idioma natal no es el español y aunque sí lo entiendo, pues no me siento muy cómodo hablándolo, entonces le pedimos a él que nos traduciera. Actualmente vivo en Hong Kong, soy brasileño, mi área de trabajo es teoría geométrica de la representación y también teoría algebraica derivada, creo. Y pues está en Hong Kong, entonces la hora son que 6:30 o 7:30. ¿Is it 6:30 or 7:30? 6:40. 6:40, ajá, son las 6:40 de la mañana. Gracias. Sigamos con Diego. Ok, mi nombre es Diego Alejandro Mejía, yo soy de Medellín, de Colombia. Ahorita estoy trabajando en Japón, soy profesor asociado de la Universidad de Shizuoka. Shizuoka queda pues como geográficamente entre Tokio y Osaka y bueno, queda cerca del Monte Fuji. De hecho, desde la universidad se alcanza a ver el Monte Fuji, pues uno se sube a un edificio alto. Ah, pues mi área de trabajo es lógica matemática. Principalmente yo trabajo en combinatoria infinita y teoría de forcing, básicamente pues para producir pues modelos, construir modelos donde digamos se deforma de cierta forma pues como los principios de la recta real, pues como más que todo como sobre modificaciones de la combinatoria de los números reales. ¿Qué más les cuento? Pues yo tengo dos experiencias aquí en Japón como estudiante y ahorita pues trabajando. Mi experiencia como estudiante fue en la Universidad de Kobe. Bueno, allá fui estudiante de doctorado. Y bueno, y la hora aquí son las 7:41. Gracias, Diego. Eric. Hola, me llamo Eric Dolores, soy mexicano, salí del Politécnico y después estudié en Estados Unidos, en Northwestern University. Actualmente vivo en Corea, trabajo en la Universidad de Pusan, Universidad Nacional de Pusan. Mi área de trabajo es Opera Theory, pero todos mis resultados aplican a combinatoria teoría de números, entonces es eh, curioso porque no tomé esos cursos, pero ahí es donde se aplican mis teoremas. Y aquí son las 7:42. Y gracias, Eric y Anderson. No, hola a todos, mi nombre es Anderson Vera Arboleda, también soy de Colombia, de un pueblo cercano a Medellín. Eh, Ahora estoy en Corea, son las 7:42 y trabajo en el Instituto de Ciencia Básica, Centro de Geometría y Física. Y mi área de investigación es topología en baja dimensión, entonces objetos de dimensión 1, 2 y 3, y ya 4 pues se vuelve muy difícil y bueno. Gracias. Bueno, yo creo que es importante decir que quizás en algún momento de la sesión entre la profesora María Alejandra Rodríguez, así que cuando ella se una, pues también le haremos estas preguntas. Así que no, empecemos como a conversar sobre los choques culturales. Vamos a tener pues como esta misma estructura, que es la misma pregunta para todos y así vamos haciendo como las rondas. Entonces cuéntenme y a quienes están asistiendo aquí, cuáles fueron esos choques culturales y también si se podría hablar de choques académicos a los que se enfrentaron cuando llegaron a las universidades asiáticas a vivir también otras culturas.
Y si los participantes que están en sala tienen alguna pregunta, las pueden dejar en el chat de la reunión. Entonces empezamos con Leonardo. Entonces, ok. Bueno, pues, bueno, digamos, ya cuando yo terminé mi doctorado, yo hice mi doctorado en Brasil, ¿no? Entonces ya, digamos, la diferencia, aunque estamos en el mismo continente con Brasil, realmente pues ya hay un choque cultural, ¿sí? Básicamente, pues el idioma, dícese que el portugués es muy similar al español y en realidad es una mentira, ¿sí? O sea, hay cosas muy similares, pero no tanto así, ¿sí? Es que existen palabras, existen terminologías, modismos que para nosotros son algo extrañas, pues uno, o sea, se entiende que la traducción español-portugués o portugués-español, pues siempre hay una diferencia. Ya de ahí, de antemano, pues ya hay un choque, ¿no? Culturalmente, también la cultura brasilera es muy diferente. Yo viví en Sao Paulo, aún así cuando es una ciudad, no es una ciudad, es una metrópoli bastante gigante, el sistema de transporte es distinto, su cultura es muy distinta a la de nosotros en Colombia, ¿sí? Digamos, yo, pues, culturalmente, Brasil, en ese sentido, pues tiene cosas similares como la comida, ¿sí? Pero no es igual a la de Colombia, o básicamente no es lo mismo. Y bueno, en resumen, digamos, yo ya tuve ese choque cultural. Ya, digamos, el cambio extremo a llegar a China, hoy en día aquí a Hong Kong, ya fue un cambio totalmente abrupto, o sea, es una cosa de alto contraste. Para mí, la cultura, por lo menos de Hong Kong, es bastante diferente a la de nosotros en su comida. Básicamente, para mí lo más como parte primordial de la investigación es la comida, ¿no? Entonces, cambia muchísimo, muchísimo, o sea, los sabores son muy distintos, tenemos que acostumbrarnos a su forma de, digamos, de la sazón, como nosotros decimos en Colombia, es muy distinta. Aquí las cosas son diferentes. Entonces, digamos, a una persona que esté interesada en venir a China, por lo menos Hong Kong, bueno, Hong Kong, como ustedes saben, es una ciudad diferente a la China continental, ¿sí? Culturalmente es, es un poco distinta, ¿no? Ya por el idioma también, los mismos chinos que son chinos de China continental, no les gusta Hong Kong porque hablan cantonés, empezando por ahí. Es muy distinto al chino mandarín, es distinto. Entonces ya por ahí ya hay una diferencia. Su cultura gastronómica otra vez es distinta a la China continental, es muy diferente. Porque, digamos, Hong Kong es una mezcla, digamos, a lo largo del tiempo, pues ha sido como una mezcla entre chinos y europeos. Entonces tienen una visión muy europea, muy británica, digámoslo así, sus estructuras de sus buses, el inglés, como lo mencioné en el documento, el inglés es básicamente la segunda lengua aquí y es el inglés británico, ¿sí? Y técnicamente es eso, o sea, culturalmente es fuerte, o sea, si una persona que quiere venir a estudiar o trabajar o hacer investigación en esta área, pues de pronto si no es de una forma muy tradicional, digamos, culturalmente, muy, digamos, encerrado en su cultura, puede tener un choque cultural fuerte, o sea, porque el cambio es abrupto. Bueno, pues por ahora es eso en relación a la cultura. La parte académica, obviamente, pues hay variaciones. La parte académica es muy diferente también. Digámoslo así, para mí, bueno, por lo menos en mi experiencia, lo que he visto en relación al posgrado en matemáticas es bien distinto a otras áreas de otras universidades. Es bien distinto el contexto, por lo menos de mis universidades en Colombia y en Brasil, son bastante distintos. Tienen otra forma se preocupan mucho por la formación del estudiante. También, digamos, he notado que no hay mucha interacción estudiante-profesor, digamos, dentro del aula.
Básicamente es como si el profesor estuviera solo en sala, ¿sí? Y no hay mucha interacción en sí. Básicamente no hay preguntas, los estudiantes, digámoslo así, lo he notado, lo he escuchado, es que no tienen una interacción directa en el aula. Básicamente es mejor como interno, es decir, hablan con el profesor internamente, mandan un mail o van a la sala directamente con el profesor y discuten sus dudas, pero directamente en sala es bastante diferente a la estructura que uno tiene en Latinoamérica, ¿no? Que normalmente uno pues mantiene un poquito una interacción mayor entre estudiante y profesor, ¿no? En ese sentido, pues eso es como, digamos, el choque más sobresaliente académico que he visto aquí por ahora, digámoslo así. Bueno, le doy oportunidad a mis compañeros, que ya me extendí. Ok, dale. Gracias, Leonardo, no está bien. Porque además Cana no ha llegado, entonces tenemos también ese tiempo. Aaron, para seguir hablando de China. Uh, yeah, I think I would just like to start by emphasizing exactly what Leonardo said. I I I I feel like a lot of the points he made were also things that I observed. Sí, me gustaría enfatizar lo que Leonardo dijo porque concuerdo con sus puntos. I would say for the maybe I'll start with the academic differences, and I'll give a little bit of a background. I did my graduate studies in the US, and then I also worked there for a bit as a postdoc. Um, so I can compare a little bit the academic environment to what my experience in the US was. Bueno, déjenme les cuento que yo hice mis estudios de doctorado y de postdoc en Estados Unidos, así que puedo comparar un poco con esa experiencia. Uh, so Hong Kong, it for me was very similar. I didn't notice big differences in interaction with my postdoc mentors or how things run in the department, in the sense that like how you interact with other people. Overall, they were very open and kind of very nice about very nice and clear about the expectations that they have for your work, and also your input in things that we might organize at the department. For example, how like organizing seminar and suggesting people to talk at seminars. I should point out though that both of my mentors were also trained in the US in grad school and also worked there for a bit. So they so I believe part of the culture is also that a lot of people were hired from this other environment. So it's that's I imagine that's why it's also a bit similar. En términos de la interacción con mis asesores de postdoctorado aquí en Hong Kong, no noté mucha diferencia. Ellos son muy amables, son muy claros en las expectativas, en el tipo de actividades que yo debo de organizar, pero es probable que esto sea porque mis asesores, a su vez, ellos estudiaron también en Estados Unidos. Esa también es una práctica común, que las personas que estén trabajando aquí vengan de otros países y por lo tanto, pues, traigan esa manera de comportarse. I should also say that Hong Kong is very uh, peculiar, and I think like regarding China, and I think from a little bit that I talk with other people that have positions in other parts of China, things might work a little bit different. So it's I don't think our experiences, like Leonardo and mine here in Hong Kong, should be super representative about how your experience would be if you were to go to university in mainland China. Cabe aclarar que la situación en Hong Kong no se puede generalizar a todo China. He platicado con otras personas y sus experiencias fueron distintas. Entonces, pues esta es nuestra situación en Hong Kong, pero quizás en otras ciudades en China las experiencias cambien. And just to don't want to take too much time, but just to say a little bit about the social differences. Yeah, I think the food is one aspect that could be very different from Latin America, and if you're someone that doesn't adapt easily to different kind of food, that is something to
take in mind if you're coming to a different place. I would say I adapt really well, and so for me this wasn't a problem. But one thing that I also find interesting to keep in mind is if you go to a country where the food is so different and you expect to still eat the same way that you're used to eating where you're from, it might be, well, first of all, hard just to find what you're used to eating. And also, like, it could be very expensive if you want to eat the same thing you're used to. Yeah. So this is one of those things to keep an open mind about if you ever consider this. En términos sociales, yo creo que el aspecto de la comida es importante y pues uno espera que la comida en el país sea un poco distinta, pero lo cierto es que los sabores son distintos y si uno quiere seguir comiendo de la misma manera en que comía en su casa, eso va a ser muy caro. De hecho, va a ser difícil conseguir los ingredientes. Entonces, deben de tener, si planean estar por un tiempo largo en Asia, deben de tener una mente abierta con respecto a explorar diferentes tipos de comida. I think maybe the other thing I might just add, also people overall here are very friendly and so in social interactions outside. So if I feel it's an easy place to make friends, there's a bit of a difference between people that are local from Hong Kong and people that are just moved here from other places. And people that moved here from other places, it's really easy to get to know them and become friends. So I think this is also, a place that it's easy to make friends and have a little bit of a social life outside work. Y socialmente, la gente en Hong Kong es amigable, aunque hay una diferencia entre la gente local y aquellos que vienen a trabajar a Hong Kong. Es muy fácil hacer amigos con otras personas que vienen aquí a trabajar, entonces, en ese sentido, pues sí, es un lugar amigable. Gracias, Aaron. Seguimos con Diego. Ok. Bueno, pues yo tengo dos experiencias acá como estudiante y bueno, y trabajando como profesor. Pues comenzando con la experiencia pues como estudiante, algo pues que me sorprendió mucho es que, bueno, yo pensando que acá es un, bueno, país desarrollado de primer mundo, yo esperaba mucho que fuera muy fácil comunicarse con la gente en inglés, por ejemplo, pero no era así. Puede ser incluso, o sea, comparando con Colombia, puede ser incluso hasta peor en ese sentido. La gente en realidad no entiende inglés, así lo hayan estudiado, pues en la escuela durante, pues, digamos, sí, durante el ciclo escolar hayan tenido buenos cursos de inglés exigentes, la gente pues no lo habla. Pienso que no es tanto por capacidades, sino por confianza. Sí, como que acá la gente tiene mucha dificultad, pues, como para abrirse a otras culturas, otros idiomas. Entonces, en ese sentido, pues, les cuesta mucho trabajo. Sí, entonces eso fue, pues, como uno de los choques, pues, más impactantes que tuve. Sí, pues, que respecto al idioma es, o sea, totalmente opuesto, pues, es otra caligrafía, pues, sí, otra forma de escribir. Entonces, pues, obviamente, estaba, pues, muy perdido al principio. Lo que ayudaba pues era que, bueno, llegué a la Universidad de Kobe y estaba en un programa pues que era más o menos internacional, pues la universidad en realidad recibe muchos estudiantes internacionales, entonces había pues mucho apoyo por parte de ellos. Había de hecho pues como un grupo de estudiantes de maestría, como de estudios culturales, que ayudaban a estudiantes nuevos extranjeros como a hacer cosas básicas como sacar su ID, abrir una cuenta de banco, conseguir pues una cuenta, un celular. Sí, o sea, eran cosas que en ese momento pues hubiera sido para mí imposible hacerlas por mí mismo porque no hubiera habido forma de comunicarse. Entonces pues con la ayuda de ellos pues fue que lo hice. Eso pues es, digamos, está hablando pues como de hace 13 años, sí. Ahorita eso pues ha mejorado más porque ha venido pues más gente de afuera y ya uno ve pues como más extranjeros trabajando aquí. Pero, pero sí, aquí todavía es un poquito más cerrado. O sea, es muy diferente de Hong Kong en ese sentido. Hong Kong pues es más cosmopolita, es una mezcla de más culturas.
mientras que aquí todavía Japón protege mucho su identidad. Eso por un lado es muy bonito, porque sí, o sea, Japón es Japón y tiene pues su identidad y todo lo que es sorprendente de eso es gracias a que ellos lo han protegido, pero eso también hace que sea muy difícil de acceder para la gente de afuera. Eh, Eso también se refleja pues en el sentido personal de la gente. La gente es amigable, la gente puede tratar con uno, pero ya uno tener como una relación pues más cercana con alguien o conseguir un amigo pues con un local es pues algo difícil. O sea, con gente que viene de afuera, sí, que son también pues más como expats como uno, pues es más fácil relacionarse, pero con los locales como para llegar a una relación más profunda, pues es mucho más complicado. Y digamos aquí no diría que es solo porque uno sea extranjero, sino que en realidad es porque la gente acá tiene sus espacios y los protege mucho, como el espacio del trabajo o el espacio para divertirse o el espacio de la familia. Aquí estos espacios nunca se van a intersectar o por lo general no se intersectan. Entonces, no sé, puede suceder que con tus compañeros con tus colegas, no sé, compañeros estudiantes o con tus colegas salgas un día a beber, la pasen muy bien. Y al otro día como que uno trate de interactuar de la misma manera en el trabajo y eso no va a pasar. Sí, uno va a encontrar como esa pared y bueno, pero la razón es porque, bueno, ellos realmente diferencian mucho como los espacios aquí. ¿Qué más? O sea, ¿qué más puedo decir? Bueno, todavía un poco como sobre la parte profesional. Pues al llegar aquí a trabajar, o sea, yo después cuando me gradué, yo fui a hacer postdoc en Viena. Estuve allá 2 años y luego volví a Japón para trabajar en Shizuoka. Eh, yo pensaba, bueno, que iba a volver, que todo iba a ser muy familiar, pero realmente no. Para mí volver fue como casi que volver por primera vez, porque esta vez como volví a ir a trabajar, ya no tenía como tanto ese apoyo como para, ¿cómo se dice? Como para, digamos, sentar raíces en el lugar. Sí, bueno, tenía apoyo con respecto a la universidad, pero ya en este caso, pues estaba más como por mi cuenta. Por un lado, Shizuoka es una ciudad es pequeña, como, bueno, no tipo pueblo, pero es como tan pequeña que no hay como tanto intercambio, pues, con otros países. Entonces el inglés casi no se maneja aquí, pues, bueno, en Shizuoka es más complicado encontrar gente que hable inglés. Entonces en el trabajo, pues todo era en japonés y ya pues como que este idioma japonés que se usa para el trabajo, pues era totalmente nuevo para mí. Entonces desde el primer día yo era recibiendo un montón de emails en japonés, pues sí, sobre cosas de trabajo, un manual en japonés sobre las reglas de acá, sobre cómo trabajar acá y bueno, pues yo me estaba volviendo loco con eso. El primer año pues fue muy estresante para ubicarme así. Otra cosa es que también eso es como muy normal, incluso para el japonés, eso también es complicado, porque escritas hay muchas cosas, pero en realidad acá la gente aprende es por experiencia. Es como, no sé, seguir a tu superior y imitar estas cosas y aprender de ellos como a medida que avanzan, cómo se hacen las cosas. No es que a uno le vayan a enseñar a hacer las cosas, sino que uno tiene que ir como a la par con ellos imitándolos y siguiendo pues como el ejemplo. Bueno, pues creo que está hablando mucho. Solo pues voy a concluir con una cosa sobre pues, cómo hablo de la comida. Pues la comida aquí también sí es muy diferente, como dijo Aaron. Si uno espera comer igual aquí que como come en Latinoamérica, no va a ser así. Un choque muy fuerte es sobre todo las frutas. La parte de las frutas a mí igual me sigue doliendo. Aquí las frutas son carísimas. Es una cosa impresionante y bueno, y hasta a veces siento que vivir acá es como tratar de vivir con falta de vitaminas, precisamente porque pues frutas son demasiado caras. Incluso pues yo diciendo que, yo digo pues que ahora pues, digamos sí, tengo una estabilidad económica muy buena, pero aún así yo no me esfuerzo como mucho con las frutas, por lo general es como solo bananos y mandarinas, que es como lo más asequible. Pero lo otro, uno ve como unos precios tan ridículos que uno dice, no, pues no, yo no quiero pagar como tanto por una fruta. Sí. Bueno, creo que lo dejo hasta aquí para esta parte.
Gracias, Diego. Eric, por favor. Eh, en la parte de la comida hay una anécdota curiosa. Hasta en el pasado, en Corea, se comía algo que se llama el kimchi y era blanco. Pero después de que España conquista México, entonces el chile se manda a todo el mundo y entonces Japón lleva el chile a Corea y ahora el kimchi y la comida tradicional coreana es roja porque utilizan chile que proviene de México. Entonces, en términos de comer comida picante, sí va a ser aún la comida picante, aunque la comida es distinta, pero el picor se mantiene. Eh, y una anécdota que quizás explique la diferencia entre estudiar en Estados Unidos y estudiar en Corea en términos culturales es que cuando apenas llegué a Corea, había grupos en internet de gente que se mudaba. Y había una persona de Estados Unidos quejándose de que el celular, cuando uno toma fotos, hace ruido. Y esta persona no podía soportar el ruido. Entonces, los coreanos lo explicaron. Lo que pasa es que para evitar que pervertidos tomen fotos a las niñas de secundaria, de primaria, le ponen un sonido al celular. Entonces, esa es una acción grupal que todos los coreanos aceptaron para prevenir un daño. Pero la persona de Estados Unidos no lo podía soportar, aunque ya supiera la razón, porque la cultura ya es individual. Ok, hago eso, pero yo como persona no quiero oír ese ruido. Entonces, era un choque que aunque cada uno de ellos tuviera sus razones, no pudieran llegar a un acuerdo, porque cada uno de ellos tenía ya sus propias prioridades. Eso de la cultura grupal, pues yo lo escuchaba antes, pero la única vez que lo entendí fue cuando ya estuve aquí. De noche, pues no llamarías a un mariachi porque despertaría a todo el mundo. Sí, sería una fiesta muy bonita, pero las otras personas quieren dormir. Entonces, pensar en grupo es algo que, al menos en México, no es tan común. Sí, somos una cultura familiar, pero no grupal. Es chistoso, hay una pequeña diferencia. Aquí, en cambio, las decisiones son grupales. Eh, lo vi también, por ejemplo, pues, con el COVID, porque cuando llegué, tuve que pasar 2 semanas aislado y ya después de eso, pues todo el mundo tenía máscara y se sentía bien porque yo sabía que todo el mundo estaba cuidando. Y cuando el gobierno dijo que ya no era necesario usar máscaras, la gente lo siguió usando. En Corea la gente seguía con máscaras porque, pues, por una parte es una manera de ayudar a que el virus no se expanda. Por otra parte, pues, algunas personas les gustaba la idea de que su rostro estuviera cubierto, no sé. Pero era chistoso porque, aunque el gobierno decía ya no tienen que hacerlo, la gente lo siguió haciendo. Eh, no creo, ya en Estados Unidos no era así. Yo viví en Florida cuando lo del COVID y en Florida, fui a una fiesta, yo tenía máscara y una persona me estaba contando cómo sus primos fallecieron por COVID y la persona no tenía máscara. Entonces, es un choque, es súper extraño. La idea es que usar la máscara para esa persona en particular, pues lo molestaba, no lo dejaba respirar. Entonces, en cambio, aquí en Corea la gente sigue usándola, aunque el gobierno diga ya no la usen. Y yo creo que es lo mismo, es la idea de pensar grupalmente contra pensar individualmente. Sí, creo que ese es el ejemplo que quiero dar porque el camarada Aarón también está en Corea y también él debe tener sus ejemplos. Anderson, dijiste Aaron Anderson, puedes seguir. Sí, perdón, Anderson. Bueno, yo para agregar un poquito pues a lo que ya han dicho, algo pues que a mí me gusta mucho de acá, digamos como los choques positivos o los contrastes positivos y que tiene pues mucho que ver con el pensamiento grupal que dice Eric, que es como la seguridad, digamos. Aquí se vive pues sin miedo a que algo le vaya a pasar a uno, pues en Colombia y supongo pues que en México también hay como ese tipo de problemáticas donde siempre tenemos mucho miedo al salir afuera, a salir a cualquier hora. Eso acá pues no existe. Por supuesto pues hay otro tipo de problemas sociales, pero digamos el nivel de seguridad pues hay mucha tranquilidad en ese sentido. La limpieza, digamos, la limpieza, todo es muy limpio, el respeto, el silencio, digamos, en el transporte público,
digamos, aunque esté muy lleno, pues sigue siendo un poco pues, cómodo porque pues primero, pues no te van a robar o- y hay mucho silencio. Bueno, eso es como algo que me gusta mucho. La naturaleza es muy bonita, digamos, en Colombia no hay como, pues nosotros no podemos ver las estaciones y eso es algo que me gusta mucho de acá, poder pues ver el otoño, la primavera, el invierno. Bueno, eso es algo que me gusta mucho. Eh, a nivel pues académico, los recursos económicos son muy altos, digamos, si uno desea participar en conferencias, eventos, viajar, invitar personas, pues cuenta con los recursos suficientes. Eso es como un contraste grande, digamos, comparado con Colombia. También a nivel académico, digamos, bueno, creo pues que los países como Japón, Corea, pues ahora enfrentan una problemática y es la disminución de la población. Eso significa que las clases son muy pequeñas, digamos, hay clases de 4 o 5 estudiantes, 6 estudiantes y uno pensaría pues que eso fomentaría como más la interacción, pero como ya mencionaron antes, no hay mucha interacción. Y las razones pues son como digamos, si Diego habla un poco de eso, pues es como los espacios personales y también como la tradición histórica de respetar jerarquías, digamos, cuando habla el superior, todos escuchan. ¿Qué más podría decir? Mm, bueno, algo pues que también es como un choque bastante para mí, es como que hay una gran separación entre las disciplinas científicas y como las ciencias humanas o la literatura. Digamos, en Colombia al menos uno ve como más interacción entre, digamos, en la universidad, digamos, hay mucha interacción entre las ciencias y entre las ciencias científicas, pues, y técnicas tecnológicas y como el arte, la literatura. Acá eso no se ve mucho, digamos, hay universidades que son totalmente especializadas en ciencia y tecnología y donde pues no se va a encontrar como nada relacionado con ciencias humanas. Y los recursos también, pues, digamos, si alguien estudia ciencias humanas en Corea o en Japón, no hay muchos recursos en eso. Lo hay, pero en ciencia y tecnología. Ujú. ¿Y qué más? Y creo que ya eso sería como todo que podría Mm, decir. Gracias, Anderson. Em, bueno, entonces hablemos, pasemos al segundo bloque de la conversación. Está este bloque dirigido como a los retos todavía vigentes, a los desafíos en relación con esa movilidad internacional, con los desafíos en términos de financiación. Mm, pues para la permanencia, pero también para el regreso de los investigadores. Entonces, volvamos como a hacer esta ronda, empezando por Leonardo. Bueno, quisiera ver como más especificidad, más específico, o sea, no entendí bien cómo es la orientación digamos, de la temática, o De, sea, de en la, de la relación a pregunta. movilidad, en relación a... Movilidad internacional, pero es decir, alrededor de cuáles son los atributos, por ejemplo, los lugares en los que ustedes están, en términos de que puedan permanecer allí o si les parece que eso es un asunto todavía por atender en las universidades en las que están versus de las universidades o de sus países de origen. Un poco también pensando en la diferencia entre los modelos educativos y de ciencia y tecnología de los países en desarrollo versus los países asiáticos, ¿cierto? Como un Ok, poco evaluar cuáles son todavía los retos para nosotros vigentes ok, en ese sentido. ok. Ok, bueno, pues para comenzar, digamos, otra vez hablando en relación a Hong Kong, otra vez para, digamos, separar un poco la situación en relación a China, China continental me refiero yo. Ustedes saben, bueno, históricamente Hong Kong, pues básicamente es un distrito, una administración especial de China, tiene su propia moneda, tiene su propia economía, es muy separado, digamos, en ciertas cosas económicas de China, de la China continental en sí. Ya eso ya hace un poco la diferencia, digámoslo así, en la parte de financiación. Básicamente la ciudad es
tiene un super hábitat, empezando por ahí, culturalmente. Y como mencionaba, no recuerdo alguno de ustedes, técnicamente la parte de la financiación para investigación, por lo menos Hong Kong, su visión, digámoslo así, es más la parte económica y financiera, digámoslo así, esa es la rama fuerte de Hong Kong, ¿sí? Digámoslo así, ellos preparan gente, las universidades van más dirigidas a ese tipo de crecimiento económico de la ciudad, ¿sí? Y digamos, las carreras más fuertes, más enfáticas son en relación a las finanzas, ¿sí? Eh, bueno, digamos, entonces, en parte, digamos, hay una financiación muy alta de Hong Kong sobre las universidades, ¿sí? Eso es, digamos, eso es enfático en relación a Latinoamérica, ¿sí? El presupuesto de las universidades aquí es bastante grande, ¿sí? Son de millones, o sea, mucho dinero. Creo que una de las que mayor recibe dinero, si no estoy mal, es la Universidad China de Hong Kong, por ser la pública, ¿sí? Entonces recibe mucha financiación de parte del Estado, de la ciudad, digámoslo así, en relación a eso. Entonces, pero digamos, a diferencia, digamos, de otras universidades, yo lo hablo por mi parte de mi área, que es la matemática aplicada. Existen otras universidades acá en Hong Kong, como la City University o la Science of Technology. Van, digamos, los programas de ellos van más dirigidos a la parte de aplicación y la parte empresarial, ¿sí? La parte de la industria. Ellos se preocupan muchísimo por la parte industrial, ¿sí? O sea, el desarrollo e industrialización de la ciudad, que eso es un gran énfasis, digamos, que tienen esas universidades. Se preocupan muchísimo por el desarrollo de la industrialización. Y asimismo, pues, claro, ¿por qué? Porque aquí también hay un incentivo bastante grande a la industria. O sea, existen muchas industrias en la misma ciudad, o sea, es una ciudad tan pequeña, pero existe mucha industria. Entonces, digamos, los programas van dirigidos más que todo como a ese tipo de programas, ¿no? Ya hablando, digamos, en contraste con mi país, pues obviamente el contraste es grande. O sea, no hay en mi país por lo menos no hay una financiación tan alta, ¿sí? Para proyectos de investigación como los hay aquí, ¿sí? Segundo, o sea, el desarrollo básicamente de un país, de una ciudad, si uno lo ve como desafío, es eso, es la administración también del dinero y bien orientado, ¿no? O sea, no es solo financiar, digamos, dar plata o dar mucho dinero para las universidades y para la educación, pero ¿con qué fin también, sí? Para preparar gente también, por ejemplo, eso es lo que nos hace falta a nosotros, por lo menos en Colombia, ¿no? Una formación más estructurada, ¿no? De nuestros profesionales como tal, para salir a hacer qué, ¿sí? Por ejemplo, no es tan solo hacer un doctorado y ahora qué, ¿sí? Si uno ve la situación de hoy en día, pues en Colombia, pues tristemente existen digamos, unas vagas, muy pocas, digamos, para ser profesor en la universidad, en universidades de Colombia. O sea, no hay una posibilidad de volver, por ejemplo, para nosotros, a mí es muy difícil volver, que ese es parte del énfasis de esta sección, ¿no? Porque no hay primero, o sea, no hay una garantía real de uno tener un empleo fijo, ¿sí? Nos toca luchar mucho. La contratación es paupérrima, lo he escuchado de otros compañeros también, estudiantes de matemáticas, decidieron sus doctorados afuera también, ya por cuestiones familiares y personales ellos volvieron a Colombia, pero les ha causado un choque bastante fuerte. ¿Por qué? Porque no consiguen un empleo aún así con su doctorado, que uno espera que, claro, es el logro más alto académico que una persona puede obtener, pero no hay garantías en nuestro país sobre esa situación. Eso es una problemática bastante fuerte. Y más aún, por ejemplo, en nuestras áreas. Todas esas áreas relacionadas a las ciencias,
física, biología, química, no tienen como el impacto social, digamos, en nuestros países. O sea, aún se sobrevalora, digamos, al científico, ¿sí? Como decía un filósofo que no recuerdo, que decía que la palabra científico no existe en Latinoamérica, ¿sí? Esa palabra científico no existe en Latinoamérica, ¿sí? Porque para nosotros, las personas del común, cuando le dicen, ¿usted qué estudia? No, yo estudio matemáticas. Ah, usted va a ser profesor, ¿sí? La gente solo vincula la matemática en sí para ser profesores, ¿sí? Eso es un énfasis, digamos, un desafío grande que tenemos nosotros como cultural también en el desarrollo, ¿no? ¿Qué más? En relación al estudio, por ejemplo, en las universidades acá, obviamente, como pasó también en el Brasil, la financiación de la universidad pública también es necesaria, ¿sí? Para estudiantes, por ejemplo, ¿sí? Aquí los estudiantes de doctorado reciben una beca o bolsa, ¿sí? Para su sustentación en su posgrado, digámoslo así. Obviamente, pues es un choque cultural fuerte en relación a Colombia, o sea, no todo el mundo tiene la garantía de hacer un posgrado que la universidad, en una universidad pública, donde sea financiada por la universidad su candidatura a doctorado o maestrado, lo que esté haciendo. No existe esa financiación, ¿sí? ¿Qué otra cosa sí? Fundamental. Pues por ahora no, que recuerde nomás, por ahora eso, yo creería. Eso. No, está muy bien. Gracias, Leonardo. Puedes seguir, Aaron. Yeah, I also should confess I was a bit confused by the question, so I'll answer what I understood. Maybe I'll start by talking about how I think it's like a bit of the process of getting to university, or like how they hire people here in Hong Kong. And this is, just my view from the outside. I've never been on the hiring side. Voy a hablar un poco sobre el proceso de cómo en Hong Kong ellos encuentran trabajadores, pero desde el punto de vista de externo, no estar en el comité que elige a los postdocs o algo así, pero he notado lo siguiente. They one thing to me is that they make the process really easy for people from almost everywhere to apply, and it's very similar to how you would apply to places in the US or maybe even in Europe. And a lot of the people that were hired here in positions like mine as a postdoctoral researcher, or also I have a couple of colleagues that got assistant professor positions. They're also hired in the same way, and I don't think it doesn't seem to me that being in Hong Kong gives you a necessary advantage. They really look broadly to hire people from wherever they are if they're good in the area that they're looking for. And I think that's very nice, because they really seem to attract a lot of applications and people to come. And I want to say how this is a bit in contrast with how things work. I really don't have much knowledge about it, Mexico or Colombia, but a little bit of the knowledge I have from Brazil. It's a much longer and convoluted system that you have to apply. So if I were to try to go back to Brazil and find a position there, it's somehow much harder for me even than it was to sort of move from the US to here, like to find a position here and then move here. El proceso, digamos, para buscar trabajo, para buscar postdocs o profesores asistentes, no diferencia entre la gente que está en Hong Kong o los extranjeros. Está muy simplificado y mientras tengas un buen currículo, puedes aplicar, lo cual termina dándoles muchos personas del extranjero capacitadas. Y creo que, bueno, si bien no conozco cuál es el sistema en México o en Colombia, comparado con Brasil, yo creo que el sistema en Brasil va a ser mucho más difícil, un poco más complicado.
en comparación con el sistema en Hong Kong. And then maybe one other thing I could add is maybe slightly different than what I think I heard someone else say than in Japan and Korea. I do feel that in Hong Kong there are a lot of students, so it's especially as it gets more and more integrated into the Chinese system. I guess for those that don't know, it's Hong Kong as the special region that it is. It's supposed to be fully integrated with China in the next 20 years or so. So there are really a lot of students, especially also from mainland China, that want to come and study in Hong Kong. So the classes are really limited to the, like, you know, they're at capacity. We almost like you can't even have more people physically because there's a lot of demand, which also I think implies that then there's a lot of demand for professors and, you know, overall, like either in research and teaching. So I feel that they'll probably keep hiring people, and then there's a lot of money coming in either from the research part of it, as well as from, like, you know, expanding the university so that there's more spots for more students. I guess I should add that, like, also a little bit that I heard and know from the university system in China is that there's a big demand, especially for the prestigious universities. So, like, you know, universities in Beijing and Shanghai and places like this. And Hong Kong is considered also very prestigious inside of the Chinese system, not only in the world. And so that's why there's a big demand for people in China to come to Hong Kong, even if, you know, there are a lot of places being open everywhere else in China. I think the demand for Hong Kong is to be great. Also, not to say about the demand for foreign students that's significant. En contraste con el caso de Corea, las clases aquí tienen mucha demanda porque muchos estudiantes de China se quieren venir a estudiar a las universidades de Hong Kong. Entonces, yo creo que eso implica que siempre va a haber más demanda de profesores, va a haber más inversión y pues, hay escuelas en China que son famosas no solo en China, sino a nivel mundial, ¿no? Está Shanghai, está Pekín, y las escuelas de Hong Kong tienen buen nivel. It's all I remember. Yeah, that's okay. That's roughly what I was saying. And so there's still a lot of people from China that want to come. Yeah. Gracias, Aaron y Eric. Bueno, les cuento que ya llegó la profesora Hanna. Buen día, profesora Hanna. Día, Muchas mucho gracias. gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que en este momento podríamos entonces desatrasarnos de tu intervención. Una presentación corta, nombre, la ciudad y el país en el que estás, la institución a la que estás afiliada. Ya habíamos hablado un poco de los choques culturales y académicos, digamos, que ustedes vivieron cuando llegaron al país asiático, y estábamos hablando en este momento sobre los retos y desafíos que, digamos, presentan todavía los procesos de movilidad internacional en términos de permanencia, adaptación, pero también de retornos de algunos investigadores. Entonces, no sé si con esto que te acabo de decir podrías hacer alguna intervención en ese sentido. Bueno, voy a tratar de resumir. Mi nombre es Hanna Rodríguez Hertz, soy nacida en Argentina, viví 23 años en Uruguay y me mudé a China hace 7 años. Vivo en la ciudad de Shenzhen, muy cerca de Hong Kong, de hecho a 1 hora. Trabajo en la Southern University of Science and Technology. Es una universidad bastante nueva, de 2011. Tiene aproximadamente 7.000 estudiantes, no es muy grande. Y bueno, el proceso de adaptación para un occidental al principio es medio chocante, más en China continental que probablemente en Hong Kong, que está más occidentalizado. Pero yo he traído después de eso a mucha gente como postdocs, profesores visitantes,
y la verdad que muchos de ellos se quieren quedar a vivir acá. Se vive bien en China. Hago la excepción del año 2022, que fue durísimo con el tema pandemia, pero sacando ese periodo que fue realmente muy duro, se vive bien, la calidad de vida es buena, los salarios son buenos, las condiciones de trabajo son muy buenas, hay funds, hay apoyo a la investigación, no sé, la experiencia es buena. Por ahí sí, es más parecido, concuerdo con mi colega, que es más parecido al proceso norteamericano que al proceso latinoamericano, el hiring process. Por ahí un poco menos, un poco más burocrático tal vez que en Hong Kong, pero no tanto. O sea, hay un hiring committee, hay una entrevista, se negocia el salario. Por ahí en Latinoamérica no estamos tan acostumbrados a negociar el salario, negociar las condiciones de trabajo, que eso es más, se da más en Estados Unidos, en China también se negocia el salario, se negocian las condiciones laborales y, y bueno, eso es todo. Em, yo ahora estoy aprendiendo chino. Es demandante aprender chino, pero a mí personalmente me cambia mucho la experiencia vital manejar un poco de chino que no manejarlo. Bueno, eso. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a seguir con esta pregunta en la que estábamos con Eric. Diego. Diego primero. Ah, Diego. Seguimos con Diego, sí. Ok. Bueno, primero pues como con respecto a posgrados pues y postdocs, pues el acceso acá pues es relativamente bueno pues em, para posgrados pues es bastante bueno, hay muchas becas, hay muchas oportunidades, sí, para postdoc pues es un poquito más duro porque generalmente no hay financiación interna pues de la universidad, que una universidad pues contrate un postdoc, sino que el postdoc pues tiene que tratar de conseguir un proyecto, o el postdoc y la persona que lo vaya a querer a recibir a él o a ella, tienen pues como que aplicar un proyecto y competir pues para obtener esta estancia de postdoc, pero pues ahí están pues estas oportunidades. Una diferencia pues que he visto con Europa es como la cantidad de dinero pues que se puede recibir para un proyecto. Como mencionaban, pues varios de los participantes, pues aquí, bueno, así como en China, en Corea, pues hay buena financiación pues para las ciencias y tecnología. Pero pues en mi experiencia en Austria hay mucho más. Por ejemplo, en Austria es muy común que un profesor con un proyecto pueda contratar unos postdoc por, digamos, 2 años, por ejemplo. Entonces es muy fácil, por ejemplo, acceder allá a trabajar, a hacer un postdoc en matemáticas. Mientras que acá, aunque hay buenos recursos, casi todos ellos los invierten es en tecnología o en cosas o en, digamos, y cosas muy tangibles, como en proyectos de ingeniería o de medicina. Pero en matemáticas no se destina tanto dinero. O sea, se destina suficiente como para que una persona pueda así ir a conferencias o invitar gente o de pronto armar una conferencia, pero no para contratar un postdoc. Sí, para eso se necesita pues como aplicar a proyectos grandes, pero digamos, al matemáticas no ser algo tan tangible, es muy difícil pues como conseguir una financiación de ese tipo aquí. Sobre la permanencia indefinida, bueno, esa parte pues es muchísimo más difícil. Esto me hace recordar pues algo que una persona me decía pues cuando era estudiante. Me decía pues que los japoneses pues están contentos de recibir extranjeros, de que ellos conozcan su cultura, que se admiren con ella, pero que no les va a gustar que alguien se quede. Eso me parece una generalización muy burda, o sea, yo no comparto del todo eso, pero realmente pasa y digamos lo he experimentado. Ya si uno quiere permanecer indefinidamente, o al menos en ciencias, es muy difícil.
Primero, pues casi todas las convocatorias son en japonés, exigen el idioma japonés y pues están destinadas más que todo para los japoneses. Pero aún así hay un extranjero que sepa el idioma, que sea muy bueno en japonés, como que también por las diferencias culturales casi siempre se prima pues, o sea, van a escoger al local casi siempre. Entonces como extranjero es muy difícil acceder. De pronto hay una entrada, digamos, no sé, respecto a convocatorias de profesor. En ese tipo, sí hay convocatorias donde se demande mucho inglés o donde el enfoque sea estudiantes extranjeros. Es más difícil acceder, pero esas convocatorias son mucho más escasas. De pronto ahora hay más que antes, pero es más complicado. Sobre la permanencia en ciencias aquí, pues a otra, digamos, dificultad o algo así, pues yo lo veo es como, no sé, que uno está en ciencias, pero puede transferirse muy fácilmente a la industria, a trabajar en una compañía. Leonardo mencionaba anteriormente que en Colombia, pues, estudiar matemáticas es sinónimo de volverse profesor. Aquí no pasa nada de eso. Aquí no importa lo que uno estudie. Cuando alguien se gradúa de pregrado, todos tienen casi las mismas oportunidades para acceder a una compañía, casi sin importar lo que hayan estudiado. Acá, cada compañía va a querer entrenar, pues, como su personal. Entonces no importa mucho como de dónde venga, sino que más que lo que importa es como en la universidad, qué tantos resultados o qué tanto como appeal, como, sí, como qué tantas ganancias haya tenido en la universidad, independiente de lo que hayan estudiado. Y ya, si la compañía se siente atraído por esta persona, pues la va a contratar. Entonces muchas veces, y me he encontrado pues con casos, incluso he tenido estudiantes que tienen mucho talento en matemáticas y son muy buenos, pero agarra una compañía y se los lleva y ellos escogen eso porque es graduarte de pregrado, ir a una compañía a asegurar una estabilidad económica a una edad temprana de 23 años o escoger como la carrera de seguir viviendo como con poquitos recursos mientras haces un posgrado y luego mientras luchas por un postdoc y luego mientras luchas por conseguir pues una plaza de profesor. Como que muchas de la gente aquí se va a desviar. Es por esta parte de la industria, ya que como que es más tentador al dar como una estabilidad económica mucho más rápida y también pues como mucho más alta. ¿Sí? Quiero concluir pues con algo pues sobre el retorno. Yo he considerado, pues, ahora no tanto, pero yo he considerado, pues, volver porque, pues, tengo como que añoro mucho la experiencia, pues, que he tenido en Medellín. Yo en Medellín logré, pues, dictar clases 2 años en la Universidad de Antioquia y es algo que recuerdo con mucho cariño y es algo que quisiera, pues, como volver a tener, ¿sí? Y he considerado volver, incluso, pues, he mirado convocatorias, pues, hace mucho tiempo y han habido cosas que me han parecido muy absurdas, porque bueno, Leonardo mencionaba que volver a Colombia es muy difícil, que no dan esas garantías y eso se siente desde la convocatoria misma. Por ejemplo, una convocatoria acá, pues te exige, bueno, preséntanos tu currículum vitae, tu hoja de vida, qué publicaciones tienes, tus resultados, tus propuestas, referencias, si mucho una carta de recomendación, una carta de recomendación. Muchas veces no piden carta de recomendación porque con las referencias es suficiente porque ya ellos los pueden contactar. Pero en Colombia el proceso burocrático para conseguir una plaza de profesor es absurdo porque te piden muchísimas cosas, te piden que, no sé, evaluaciones de cursos que has dictado, eh, bueno, las mismas cosas, propuestas, etcétera. ¿Qué otra cosa? Bueno, está pues como lo de la validación del título y bueno, y que todos tienen que ser documentos originales, pues casi no aceptan PDFs y pues es complicado, sí. Y es algo como que siento que en Colombia pues debe mejorar, pues si quieren como que haya más retorno, pues como por parte de la gente que se va. Y bueno, pues acabo con esto. Listo, muchas gracias, Diego. Eric. Yo me estaba acordando de una vez que vi un comercial en México sobre un futbolista y él decía,
Cuando mis amigos estaban jugando, yo practicaba fútbol. Y cuando mis amigos iban de fiesta, yo practicaba fútbol. Y cuando mis amigos hacían esto, yo practicaba fútbol. Y ahora mis amigos me ven jugando fútbol en un estadio. Y es curioso porque aquí en Corea parece que se tiene el mismo sistema de promoción, pero a estudiar. Entonces, desde niños les dicen, no, pues es que hay que estudiar, hay que ser bueno en tu carrera, hay que trabajar duro. Y toda esa promoción que tenemos en México sobre el fútbol, la tienen aquí, pero la tienen sobre los estudios. De hecho, hay un examen que tienen que tomar para entrar creo que a la universidad, y ese día está prohibido hacer ruido. Me parece que los vuelos no se permiten, la policía está al tanto para que la gente pueda llegar a tiempo al examen, no se te ocurra hacer ruido porque la policía te detiene. Es increíble, toda la ciudad está coordinada para asegurarse de que los estudiantes puedan tener el mejor desempeño posible en ese examen. Toda la sociedad en ese punto. Y pues yo no veo así en México, o sea, y pues no sé cuál sea el porcentaje de las personas que llegan a estudiar una maestría o un doctorado, pero no se tiene esa prioridad, no se tiene esa infraestructura donde la educación se valora. Y entonces, pues eso sí se me hizo muy impresionante. Principio, y sobre todo porque en Corea hace muchos años pasaban por una pobreza muy fuerte, se valora mucho el que alguien que no tenga recursos llegue a estudiar. La idea es, aunque no tenga recursos, si tú quieres estudiar, se te da la oportunidad. En México, pues hay zonas donde no hay electricidad y pues lo cierto es que México es un país que trata muy mal a los indígenas, entonces hoy en día no tienen acceso a educación y a nadie le importa. Entonces ese tipo de cosas eh, es muy triste. Entonces, la importancia de la educación yo creo que es algo que me llamó mucho la atención. Eh, y pues yo creo que en términos de regresar, pues compartimos, compartimos eso con Colombia, eh, porque pues se van abriendo nuevos centros en México, pero eh, tengo amigos que regresaron y las escuelas decían, mira, nos gusta tu currículo, pero en este momento no hay plazas, así que pues espéranos. Y esperarnos es quizás 6 meses, quizás un año, quizás 2 años. eh, y pues ya entonces, y no hay, o sea, estudiar un doctorado en México, estudiar un doctorado en extranjero, pues ambos es estudiar un doctorado. La ventaja que nosotros tenemos es que traemos ideas distintas, ideas de un ambiente distinto, pero no hay hasta donde tengo entendido, pues, no hay algo que diga, pues mira, estudiaste acá, estas plazas son para ustedes. Y no sé, no tengo planeado regresar en este año, pero en algún momento, cuando lo haga, pues mis amigos que lo han intentado y que lo han hecho, pues sí batallaron un poco. Ajá, y ya, creo que ya. Gracias, Eric Anderson. Bueno, yo pues me gustaría señalar algo pues como, digamos, un lado, digamos, muchos han mencionado pues de que existe pues una estructura de educación muy fuerte, financiamiento, pero eso también pues hay un lado como un poco menos positivo y es que hay mucha competencia, digamos, por ejemplo, lo del examen también que se hace también en China. El examen de admisión a la universidad es algo muy estresante y que puede determinar, pues, como es un día que determina como el futuro de una persona y eso genera, pues, digamos, los países, digamos, Corea, Japón, China creo que menos, pero al menos Corea y Japón, digamos, tienen muchas problemáticas de problemas de ansiedad o depresión, problemas mentales o de socialización y es por la competición. Entonces, digamos, aquí hay mucha competición. Digamos, desde pequeños los papás quieren que sus hijos vayan a la mejor universidad y los van a hacer muchas cosas para que eso pase. Y eso puede generar mucho estrés y
Y a pesar pues de que muchas de las personas, pues, digamos, en Corea hay una, digamos, la mayoría de las personas pues van a la universidad, pero la universidad es costosa, digamos, el pregrado es costoso, digamos, en doctorado hay financiamiento, pero en pregrado, digamos, son costosos, son muy costosos. Y digamos, una de las razones que al parecer por la que, digamos, las tasas de natalidad decrecen en estos países es porque las personas antes de tener un hijo piensan en que si van a tener un hijo van a ser responsables de brindarle una buena educación y como es costoso, pues entonces deciden no hacerlo. Entonces es como un lado un poco más negativo de toda esa infraestructura que existe alrededor de la educación. Pero hay muchas cosas positivas, digamos, como antes han mencionado, y es como la integración con la industria o con ciencia y tecnología, pues con producir ciencia y tecnología. Muchas veces creo que, digamos, en particular en Colombia, a veces mucho la formación es muy teórica y hay poca integración como con la sociedad, con la ciencia y pues, con el desarrollo de producir ciencia y tecnología. En Colombia, por ejemplo, yo creo que tenemos cursos, digamos, los cursos son muy buenos, una formación muy buena, pero que no está orientada como a la producción científica o a la investigación, a fomentar esa producción científica. Eso es un gran contraste. Eh, con respecto al retorno, pues como todos han dicho, pues es muy difícil. Hay pocas, digamos, hay pocas oportunidades. eh, Y además, pues cuando, pues las oportunidades que hay generan pues como muchas, como es difícil decidir porque, digamos, las condiciones de vida son muy diferentes, el financiamiento es muy diferente, la carga laboral es muy diferente. Digamos, un profesor en Colombia pues va a tener una carga donde debe enseñar mucho, debe calificar muchos exámenes. Digamos, en estos países un profesor que tiene una clase de 10 estudiantes tiene un asistente que va a calificar los exámenes. Es decir, solo tiene que preparar la clase, hacer muy como menos trabajo y puede pues dedicarse también a la investigación. En Colombia es más difícil porque tiene que hacer muchas cosas, como enseñar, investigar, actividades administrativas y entre otras cosas. Y bueno, termino ahí esa parte. Gracias, Anderson. Profesora Hanna, no sé si tendría algo que agregar en este sentido alrededor de las posibilidades de retorno, las eh, garantías o no, o ausencia de ellas, eh, pues para pensar en este sentido. Bueno, o sea, retorno para mí significaría retornar a Uruguay. En ese caso, mis posibilidades no son, bueno, yo qué sé, tengo posibilidades porque soy senior, pero yo ya estoy más cerca de la edad de retirarme, entonces no sé si tampoco estoy muy interesada. En Uruguay no hay mucha oferta académica, está la universidad estatal, que es muy endogámica, porque tiene un centro de matemática que es único, es muy endogámico y como todo lo endogámico se termina percudiendo mucho porque o uno pertenece al grupo eh, preferido o no, y eso marca absolutamente toda la carrera académica. Eso lo provoca precisamente la falta de competencia. Luego hay otras universidades privadas, pero cuya producción académica es muy menor. No, respecto a lo que decía Anderson de la salud mental, en China también se da así, es sumamente competitivo y a eso le debo agregar que probablemente se da en toda Asia, que la salud mental es tabú y por lo tanto los tanto padres como estudiantes no tienen a su disposición ayuda y no la requieren. Porque no, porque es un estigma tener problema de ansiedad o de depresión o de cualquier otro tipo de problema que es normal en la vida de cualquier persona. Y de hecho, en mi universidad, que hay un gabinete psicológico, debo decir que no funciona bien, porque nosotros, además de orientar académicamente, hacemos orientación de alumnos ingresantes, digamos, en el sentido de orientarlos más de un lado humano, y ya me ha pasado
que se han quejado de la baja performance de algún estudiante y el estudiante está cursando una depresión. Digo, no, o sea, esta persona precisa ayuda médica, no, precisa que le den de baja un semestre y que se recupere. Y el gabinete psicológico lo único que hizo fue convencer a estas personas para que continuaran. Porque si no, un gap de un semestre perjudica académicamente a una persona. O sea, eso es bastante crudo. Yo creo que igual Occidente tampoco es que son los genios con el tema de la salud mental. Tampoco nos creamos que nosotros lo hacemos tanto mejor. Pero en Asia la salud mental está como, yo diría todavía, un poco más atrasada aún que en Occidente. Y bueno, como digo, el tema del retorno, eh, no sé, o sea, yo he vivido en Brasil, Brasil tiene más posibilidades por ahí que, que Uruguay, que Argentina. Hay más competencia, por lo menos, hay más variedad. Tendría varios lugares a donde aplicar, por lo menos. Yo que sé, por ejemplo, en el norte de Brasil se está abriendo mucha oferta académica. En el noreste hay nuevas posibilidades académicas. O sea, si uno sale de los circuitos más competitivos como Río o Sao Paulo, yo creo Brasil tiene bastante nueva oferta para un matemático. Bueno, eso es todo. Gracias, profesor Alejandro. Ya con esta intervención, entonces seguimos al tercer bloque de preguntas. Este lo haríamos un poco más rápido porque el espacio se acaba en media hora y para que haya posibilidad de preguntas si hay en el público. Y son algunas claves que ustedes hayan identificado para hacer una aplicación exitosa en Asia. Y voy a omitir la pregunta final que tenía alrededor como de los retos, de cómo fortalecer redes de producción de conocimiento transnacional, eh, para que cerremos con, además, la muestra del material que preparamos, pues todo el equipo de invitados y que se pueden llevar los asistentes descargando pues en esta pequeña guía que presentamos. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las claves para una aplicación exitosa a una estancia postdoctoral, a la realización de un doctorado, etcétera? Pues, en Asia? Entonces empecemos con Leonardo. Bueno, pues en relación a aplicaciones exitosas, pues lo primero es, obviamente, Hong Kong, pues digamos, como base primordial, el inglés, ¿ok? Sería como lo primero básico, que la persona pues maneje algo de inglés, ¿sí? Eh, Puede ser a un nivel no necesariamente refinado, digámoslo así, pero que sea fluyente, es lo importante. En relación a postdoc, para doctorado, sí, digamos, para una aplicación requiere tener por lo menos una proficiencia en inglés, ¿sí? Un examen de inglés proficiente. Eh, en ese sentido, creo que tiene, por lo menos en Hong Kong, tiene un examen interno para entrar a matemáticas, para el doctorado, básicamente tiene un examen que hace como una evaluación general de cómo son los conocimientos de la persona que aplica. Obviamente es una aplicación abierta para todo el mundo, ¿sí? Y en la página, así como nombró Laura, pues técnicamente por lo menos la Universidad de Hong Kong y varias universidades en sí trabajan en conjunto para una financiación para el estudiante de doctorado, básicamente. Entonces ahí los estudiantes pueden bajar la información, está estandarizado básicamente para la financiación de un doctorado. ¿Listo? En relación ahora a postdocs, lo primero es tener bien claro con quién va a trabajar, obviamente, ¿sí? Eh, Tener clara la línea de trabajo. eh, Eso sería como por esa parte del postdoc, digamos, de financiación, pues depende.
¿sí? La convocatoria normalmente está abierta todo el año, pero tiene unos estándares, digamos, de comienzo para comenzar. Está a inicios de año o a mitad de año, básicamente. Pero las personas pueden entrar, digamos, en contacto con con el supuesto jefe o orientador que va a tener en su postdoc. Para ser exitoso en ese sentido, pues tener claro básicamente qué es lo que quiere hacer, tener bien énfasis, digamos, conocer el área de trabajo del jefe, cuál es su énfasis, sí, básicamente es como lo primordial en sí, porque la financiación, pues ya, como hemos hablado anteriormente, hay bastante dinero en ese sentido, ¿ok? Entonces no puede ser bien, digamos, da, así como decía la profesora Hanna, pues en China, pues básicamente los salarios son muy buenos, o sea, es relativamente, da para vivir muy bien. Obviamente Hong Kong tiene un pequeño desfase, digamos, en la parte de vivienda, es la parte más costosa de Hong Kong, ¿sí? O sea, si otra vez volvemos a la parte, para no extenderme tanto, a la parte cultural, digamos, es un poco chocante Hong Kong porque los espacios son muy reducidos, ¿ok? Entonces, sí es muy costoso, digamos. Entonces, el metro cuadrado, digamos, aquí en Hong Kong es bastante costoso, entonces puede ser chocante para algunas personas también. El precio es, digamos, alarmante en relación a otros lugares del mundo. Entonces puede ser chocante en ese sentido, pero en general, digamos, el salario es muy bueno, da para vivir. Es una ciudad tranquila, segura, no es una ciudad como Latinoamérica en general, entonces da para eso, ya. Creo que es eso por ahora. Listo, gracias, Leonardo. Les cuento que no teníamos 20 minutos más, tenemos 10 para cerrar, o quizás menos, entonces 5. 5. Vamos por Diego y Hanna, y los coordinadores pues ya dejan sus correos allí para que nos puedan contactar, y yo voy a ir presentando también el PDF para que lo puedan descargar. Entonces, Diego y luego Hanna, por favor. Am, ok, bueno, lo voy a hacer pues bien breve. La experiencia mía es con la beca pues bueno, MEXT de Japón, pero creo que, bueno, las bases pueden aplicar para cualquier parte pues. Em, bueno, esta beca se puede aplicar a través pues de la Embajada de Japón, ya sea en México, en Colombia o en cualquier otro país. Y es una beca pues que cubre, digamos, el 100% de tus estudios. Esto es para pregrado y posgrados. En pregrado pues se necesita japonés. La mayoría de pregrados en Japón pues son en japonés, casi no hay cursos en inglés. Entonces ahí sí se requiere. Pero para posgrados, pues no es necesario tener japonés. Así, e incluso así en las guías de la beca diga que para posgrado se necesita japonés o que, o que para aplicar se requiere nivel de japonés, eso creo que se puede ignorar porque también no es mucha la gente que aplica que tiene ese nivel de japonés, entonces igual van a poder entrar. Entonces, bueno, ya mi consejo para este tipo de aplicaciones es bueno, es, digamos, ser como muy conciso y muy breve en la forma en que uno presenta el proyecto. Sí, bueno, primero hay que contactar a alguien de allá y en conjunto desarrollar un proyecto. Pero este proyecto tiene que ser muy bien presentado, donde los objetivos sean así muy precisos, muy claros y donde se dé énfasis como en su atractivo y su importancia. Digamos, en comparación, no sé, yo comparo con Austria y quizás eso pasa en muchos países, cuando uno arma un proyecto de investigación, incluso un proyecto formal de investigación, pues para adquirir recursos para investigar. A veces puede ser como páginas y páginas, como no sé, background, 3 páginas, objetivos, una página y digamos se hace un documento largo. Pero en Japón como que esa parte importante de descripción es solo como 2 o 3 páginas. Hay que ser muy breve, muy conciso. Y creo que eso ayuda mucho, pues, como para tener, porque da como una perspectiva muy clara de por qué es importante, pues, como el proyecto que uno está presentando. Entonces, en ese sentido, pues, mi consejo es más como que enfocarse en el contenido, es en cómo, digamos, presentarlo de una manera fuerte y poderosa, como que cuando lo lea, de alguien lo lea, que vean esas pocas páginas, que es un proyecto, pues, como con mucho peso y con mucha fuerza.
Eso pues en el sentido, sí, pues creo que también aplicaría pues para postdoctorados, para aplicaciones pues postdoctorales, sí. Y bueno, creo que sí, concluiría con eso. Listo, gracias, Diego. Y profesora Hanna. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Coincido con lo que dijeron todos mis colegas. En China, fundamental si uno para hacer estudios de grado, posgrado, postdoctorado, o si uno quiere conseguir un tenure track o incluso un cargo, fundamental tener un contacto en China que va a ser la persona que habilite todo eso. O sea, fundamental tener un contacto en China y preferentemente, además, tener un segundo contacto que además de vivir en China, sea chino. Porque eso, sin eso es muy difícil que triunfe, digamos, una aplicación. Pero una vez que uno ya pasa a la parte del hiring committee en China, sobre todo si uno va a buscar un trabajo, no tanto postdoc y eso, si uno va a buscar un trabajo tipo tenure track o directamente tenure, el currículum tiene que ser muy concreto, pero también en China rinde mucho lo espectacular, o sea, cómo uno se relaciona, no sé, con un medalla Fields, o sea, uno tiene que ir, o sea, tiene que mostrar que uno está conectado con algo realmente muy grande. Es así, funciona mucho así. Uno tiene muchas más chances si uno puede decir, bueno, no sé, hice una pasantía en Harvard. O sea, los nombres espectaculares en China todavía, es así, rinden mucho. Si no, como que no pierde fuerza. Es así, o sea, obviamente no todos tienen la posibilidad de hacerlo, pero digo que intenten contactarse lo más posible con algo que ellos puedan decir, bueno, esto lo conozco. A mí, y eso a mucho de Latinoamérica nos cuesta, porque en América Latina por ahí uno no tiene, no hizo un posgrado con algún big name, pero todo lo que uno pueda citar un big name o grandes publicaciones, o etcétera, en China funciona mucho en la aplicación. Y eso es todo lo que tengo para decir. Listo, muchas gracias. Yo creo que si alguien tiene algo por agregar o hay una pregunta en el público, este sería el momento, o si no, para cerrar el espacio. ¿No? Listo, entonces yo creo que, bueno, cerramos con varias ideas, varias conclusiones en el campo de las matemáticas, digamos, en Asia. Laura, hay Sí, una pregunta. sí, a ver. Hay una pregunta. ¿Y dónde está? La sociedad dijo que hay una pregunta, pero aún no ponen la pregunta. Listo, esperemos si van a conectar a alguien del público. Y de pronto los del público pueden hablar, de pronto escribir toma mucho tiempo. Para Diego, ¿qué tan diferente es Okinawa del resto de Japón? Eh, pues bueno, Okinawa tiene como mucha influencia, o sea, en Okinawa sí se ven como más contrastes porque bueno, tiene una base norteamericana ya, entonces parece mucho Estados Unidos, o sea, en muchos sentidos. Por ejemplo, para moverse allá es muy importante tener un carro y yo tuve una vez la experiencia pues de alquilar un carro allá y andar y es casi como no estar en Estados Unidos, solo que en una versión como más mini y con más playas. Por otro lado está esta parte que es pues como mucho más tradicional, pero esa parte tradicional es diferente de Japón. O sea, tiene como otros colores, otro ambiente, sí. Pues al ser como más tropicales, no se ve como, digamos, como el Kioto de los templos monumentales, sino que es más como no sé, de un arte como más colorido, de unas ropas más coloridas. Sí, y también pues la gente pues es distinta, incluso el dialecto, ya en Okinawa tienen un dialecto que es muy diferente al japonés y pues aunque hablan japonés, obviamente pues un japonés no va a entender el dialecto de Okinawa. Eso pues para mencionar algunas diferencias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta del público? No, ninguna. Estamos acá en Ah. Laura, Mónica. Hola, Mónica. Muchísimas gracias
por todo este público que estuvo durante la sesión. Les agradecemos mucho el esfuerzo que han hecho para traernos toda esta información. Como ven, estoy rodeado de chicos y jóvenes. Yo creo que ellos estarán interesados tal vez en estudiar allá en Asia. Y tenemos el archivo que pusieron en línea. Se los vamos a distribuir para que lo tengan ahí presente. Y bueno, pues de nuevo, de acá de México, les agradecemos mucho. Gracias por despertarse, algunos de ustedes muy temprano para estar aquí. Y bueno, pues sencillamente felicitarlos por todo este esfuerzo. Muchísimas gracias por la sesión. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a quienes asistieron. Yo creo que podemos cerrar por ahí. Les queda disponible un material que preparamos con mucho cariño, mucha dedicación y con información pues corta, pero muy, muy importante y muy nutrida para que puedan hacer sus aplicaciones y puedan estar buscando desarrollar su proyecto académico en Asia. Entonces, muchas También gracias. quiero Sí, mencionar nada más que en Facebook varias personas no están en México, son de otros países, entonces estaban preguntando sobre el video de YouTube, entonces todo esto se va a poner en YouTube para que los estudiantes de otros países que pues, no pueden asistir al Congreso también tengan acceso a esta información. Les damos un aplauso. Gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Adiós. Buenas Chao, tardes. que estén muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Buen día. Y gracias por aceptarla. Gracias.